Es uno de los trabajos más antiguos. Aquí en San Juan Parangaricutiro, antes de 1920, los bosques estaban libres o eran comunales, no tenían dueño ni estaban aparcelados. Lo único que estaba aparcelado eran las tierras de pan llevar o las tierras de cultivo. Los bosques eran totalmente libres. Con la introducción del ferrocarril a la región, comienza a cotizarse los bosques. ¿Por qué? Por la demanda de durmientes para asentar las vías del ferrocarril. Pero es con el trabajo de la resina con lo que definitivamente terminan de aparcelarse los bosques. Ahí ahora sí, como dice el dicho, el que tuvo más saliva comió más pinole. Dicen por qué hay comuneros que tienen hasta 90 hectáreas y por qué hay comuneros que nada más tienen 5 hectáreas. Porque eso dependió de la capacidad de trabajo de cada comunero. Mientras más podía trabajar o más ganas le echaba, pues abarcaba una mayor extensión. Y mientras más flojo era el comunero y menos ganas de echar, pues más pequeña era su extensión, ¿no? Entonces, en 1920 más o menos entra el trabajo de la resinación hacia la comunidad. Para ese entonces se utilizaba un método que era un tanto drástico. Era una combinación del método francés o método de Uges, que la diferencia en ese entonces era como no había cacharro para captar la resina, lo que se hacía es que debajo de la cara o del corte se hacía un hoyo en el pino y ahí se almacenaba la resina y llevan con sus paletas a sacar la resina de ese hoyo. Este método era un poco drástico, que en ocasiones sí llegaba a secar los pinos. Ese método se fue condicionando con el paso del tiempo. Este método nos dice en la actualidad que para poder trabajar un pino, la resina no es necesario, no es importante la edad, sino el diámetro. Que tenga un diámetro superior a 35 centímetros para instalar una cara y de ahí en adelante cada 10 centímetros una cara simultáneamente. Aquí en San Juan se han hecho ciertas adecuaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, no sé si alguien conoce el trabajo de la resina, ¿no? Bueno, pues más o menos a grandes rasgos se los explico. Este trabajo comienza seleccionando el pino, haciendo el derroñe, quitándole corteza, y posteriormente con el hacha plana o el hacha leñadora que todos conocemos, se hace un espejeo como cuando se va a marcar un pino en la parte baja. Siempre vamos a iniciar en la parte baja cuando es pendiente. Y entonces, una vez que se tiene el espejo, se hace el marqueo con la media luna. La media luna es una especie de gubia grande de acero. Bueno, aquí en media luna hay unas partes donde es una especie de gubia abierta. Se le da un golpe con un mazo de encino y queda marcado un canal. En ese canal se va a insertar una visera de hoja de lata. Y esa visera nos va a conducir la resina que vaya fluyendo al cacharro. Y el cacharro se pone debajo de la visera. Anteriormente el cacharro pues era un vaso de barro, ¿no? Ahorita ya cualquier plástico nos sirve y ustedes lo van a ver. De allí en adelante, cada 8 días se tienen que hacer las rebanas o las picas que le llamamos aquí. Este se hace con una hacha especial, que es el hacha gubia, una especie de azada pequeña con tremendo filo, que de un solo tajo tiene que sacar y hacer un corte. La literatura nos marca que no debemos aumentar más de medio centímetro en altura ni en profundidad. ¿Sí? Entonces aquí nuestros resineros han adquirido otra práctica que sacan hojas milimétricas y sí tiene que ser de un solo corte, porque si hacemos esto, la cara le llamamos aquí, le queda peluda, ¿sí? Porque quedan como hilos y esto provoca que se sellen los canales resiníferos y no brote la que tiene que ser de un solo tajo. Imagínense, supongamos que aumenta 1 centímetro cada 8 días. En un año vamos a aumentar 50 centímetros en promedio. La literatura nos marca que a los 50 centímetros tenemos que hacer otro golpe con la media luna y poner otra visera. Y poner el cacharro debajo, en este caso ya sostenido con un clavo debajo del cacharro. Para que el cacharro se sostiene entre el clavo y la visera. Y así cada año o cada 50 centímetros vamos a trabajar la cara. Eso nos marca la literatura, ¿no? Y no podemos subirle más de 2 metros. Aquí en la práctica San Juan hizo lo que quiso. Aquí le estamos dando exclusivamente 3 golpes a la cara que llega hasta los 3 metros.
¿Por qué muchos dicen, por qué la literatura nos marca que hasta los 2 metros nada más? Porque toda esta parte se nos contamina con resina y ya no tiene valor comercial. Pero aquí San Juan le ha sabido dar una utilidad a este desperdicio y ha visto que le es más rentable trabajar todo el año la resina y ya cuando se corta el pino podemos darle un uso a este material. Por eso lo hacemos hasta los 3 metros. ¿Por qué se tiene que ir subiendo cada 50 centímetros o el golpe? Perdón? Porque imagínense, el cacharro está hasta allá abajo y el golpe y las picas de la cara allá abajo, pues la resina que va fluyendo acá ya no llega no alcanza a llegar acá y se forma una costra o barra. Entonces por cada 50 centímetros se tiene que ir subiendo. Pero ¿por qué San Juan nada más hace tres golpes y en una mayor distancia? Es una estrategia que han utilizado históricamente los resineros, porque una parte de la resina llega al cacharro y otra parte se seca. Ese barrasco, esa cosa, aquí le conocemos como aguinaldo o ahorro de los resineros, ¿sí? Porque ellos cada 22 días van a recoger el cacharro lleno, con entre 800 gramos y 1 kilo de resina, y eso es lo que ellos van a vender. Cuando tienen un gasto fuerte, que generalmente es en Semana Santa o en diciembre, retiran todo el barrasco y lo venden al mismo precio. Y como este va condensado, es un poco más pesado y no retira 1 kilo de una cara, retira mucho más. Entonces por eso se le conoce como el aguinaldo o el ahorro del resinero. Es una estrategia que históricamente ellos han utilizado. Y por eso aquí se dan 3 golpes en una cara que es mucho más larga que la que normalmente nos marca la literatura, ¿no? En el antiguo pueblo de San Juan Parangaricutiro se tenían 2 destiladoras muy rudimentarias, pero efectivas, ¿sí? Aquí Michoacán es muy famoso por las cocuchas. Las cocuchas son unas ollas de barro grandísimas, ¿no? Que dicen que en la época prehispánica, aparte de utilizarlas para el almacenamiento de agua, también las utilizaban para enterrar a nuestros antepasados, ¿no? De hecho, las mujeres que las hacen se meten dentro a pulirlas, ¿no? Son los rotoplas prehispánicos, pero son de veras ollas tremendas, ¿no? El nombre deriva de la población donde las hacen. Aquí en todo Michoacán nada más Cocucho hace esas ollas de barro, son grandísimas. En esas cocuchas de barro colocaban una malla de crin de caballo, ¿sí? Vertían la resina, le ponían fuego a la resina y cuando estaba totalmente líquida la resina, jalaban mediante una polea esa red de crin de caballo y de esa forma colaban la resina y la limpiaban de la basura. De ahí sacaban. ¿Cómo? ¿Por qué de caballo? ¿No me resistente el pelo? Pues yo creo que sí. Supongo que debe ser un poco más resistente la crin de caballo. Y entonces de esa forma la limpiaban la resina. Después esa olla la tapaban con una tapadera cónica de barro y la sellaban con barro también para evitar que se perdiera vapor. Esa tapa tenía acondicionada en la punta una cañería de carrizo larguísima y le ponían fuego y a hervir. Comenzaba a hervir la resina, desprendía los vapores junto con sus componentes volátiles y al pasar a la cañería de carrizo se condensaba y de esa forma obtenían el agua rasa. Y del concentrado de la resina procesada pues se obtiene lo que son las brea colofónicas. De esa forma las 2 destiladoras que había en San Juan Parangaricutiro producían brea y agua rasa. Cuando nace el volcán Paricutín destruye esas rudimentarias pero efectivas fábricas de brea y San Juan emigra acá. Siguen trabajando la resina, pero desgraciadamente en ese entonces los únicos que compraban la resina eran los Dodoli de Uruapan, unos italianos avecindados aquí en Uruapan que mal compraban y cuando querían la pagaban, ¿no? Ya como querían la resina. Fue por eso que aquí en San Juan el trabajo de resinero llegó a ser considerado uno de los trabajos más denigrantes. Es un simple resinero, por lo mal pagado que era. Esto también aunado a la sobreexplotación del petróleo que vino a sustituir las breas naturales, pues también empezaron a bajar ya la demanda de las breas y esto también afectó el precio, al grado de que en muchas zonas boscosas del país desaparece la actividad de la resina.
Pero si los purépechas nos caracterizamos por ser tercos, pues nuestros abuelos peor aún, ¿no? Purépechas y ancianos. Ellos se rehusaron a abandonar sus antiguos trabajos, aún así fuera el trabajo más matable. Y gracias a ellos sobrevivió esta actividad aquí en San Juan. Terco. Las brasas que las Sí, venden aquí. sí, ahorita vamos a pasar Le voy a decir a mi ahí para mamá. que las vean. Y entonces, Que la mandaste a gracias a ellos chingar. sobrevivió. Hace 3 años se viene un auge de las Por eso. breas. De valer 6 pesos el kilo de resina al productor, llega a valer a 13 pesos el kilo. Hace 2 años. Una actividad que de El veras doble. definitivamente empezó a dejar utilidad económica. Esto es debido a que gracias a el foco al gobierno le subió los aranceles a las breas chinas, por lo que escasearon las breas nacionales y comienzan a tener precio. Desgraciadamente este año vuelven a bajar los aranceles a las breas chinas y nos vuelven a bajar el precio, pero ha quedado en 8 pesos el kilo de resina. Con esos 6 pesos que ganaban anteriormente los resineros, pues podían llevar una vida más o menos, aunque le batallaban mucho. Pero ya cuando sube a 13 pesos, pues definitivamente no nada más los viejos, sino hasta los jóvenes comenzaron a dedicarse a esta actividad. Les decía, cuando se funda esta empresa comunal, ninguna empresa, ningún banco, ninguna dependencia se animó a financiarnos. ¿Por qué? Porque éramos indios y el indígena no sirve para trabajar organizadamente. Se nos cerraron las puertas en todos los bancos y todas las dependencias de gobierno. Pero San Juan quería una cerradura. Donde ese grupo humilde de resineros nos da una gran lección. Ellos se habían organizado en un grupo de resineros y dicen, bueno, el grupo de resineros tiene un fondo común. De cada kilo de resina que vendíamos, dejábamos 2 centavos para fondo común. Y aquí lo ponemos a disposición de la comunidad. Obvio, no era suficiente ese fondo común, pero nos dejó una gran enseñanza, ¿no? Cuando la comunidad comienza a diversificar sus actividades, bueno, decide que una forma de agradecer ese gesto de los resineros es creándoles una propia destiladora de resinas para que ellos no tengan que ir a malvender su resina uruaca. Y se crea esta destiladora de resinas. En un principio se compró tecnología extranjera, que desgraciadamente no nos dio resultados. Tuvimos que modificar todo el proceso de acuerdo a la tecnología propia que teníamos. Es por eso que no se permite el uso de cámaras en esta empresa, porque está en proceso de registro nuestra propia tecnología. Entonces, por eso les vamos a pedir, guarden cámaras para que no nos vayan a destruir el okay. Vamos a pasar ahorita, les vamos a pedir, el grupo vaya lo más compacto posible, vamos a evitar tocar los tubos, las breas, ¿por qué? Porque trabajan temperaturas alrededor de 400 grados centígrados. Vamos a evitar